Tomar. Buenos días con todos. Bueno, comenzamos esta larga pero linda jornada de glaucoma con el moticuco pues, del glaucoma, ¿no? La pseudofoliación. Siempre cuando desde los siguientes nos inculcan como que pseudofoliación, como que aguanta, tranquilo, mira de lejitos, no lo toques, como que tenle respeto, ¿no? Y sí, pero ¿qué es la pseudofoliación? Un poquito la parte teórica, por eso esto es un curso y tenemos que hablar algo de las bases. El tema de la pseudofoliación no es solamente una patología local, sino es algo sistémico. Entonces, el depósito de este material fibrilar no solamente es a nivel ocular, no solo se libera principalmente del epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar, del iris, entre otras estructuras, sino que también en otros tejidos y por supuesto se deposita en otros órganos. Ahora, en cuanto a la parte oftalmológica, sí es muy importante. ¿Por qué? Porque es una causa bastante importante de desarrollo de un glaucoma secundario. ¿Y secundario a qué? A la obstrucción de la malla trabecular. Resulta que este material se deposita en el trabéculo, tiene afinidad por el trabéculo, lo obstruye y en consecuencia no hay salida de líquido, aumenta la presión y tenemos el glaucoma. Generalmente mayores de 60 años, según estadística un poquito más hacia las mujeres, y bueno, un poquito ver estadística mundial. Yo no sé si, bueno, dicen que fueron los españoles los que vinieron por acá, pero capaz vinieron más suecos, finlandeses, acá por Perú y estarán escondidos porque ¿de dónde es que tenemos tanta pseudofoliación, ¿no? Entonces Perú se caracteriza por ser una área rica en pseudofoliación. Los que vemos patología de glaucoma o que quizás nos deriva un poquito más estos pacientes, yo diría que hasta un 50% puede tener pseudofoliación. Es bastante frecuente. Este es el hombre, este es el que dio pie a todo, ¿no? Lidberg en 1917 ya comenzó a observar este material grisáceo en la pupila. Y bueno, y él ya, a pesar de las pocas herramientas para estudios un poquito más profundos, él ya tenía la hipótesis de que esto se asociaba al desarrollo de glaucoma y catarata. Ahora, hacemos una pausa para mencionar la verdadera exfoliación, porque ojo, si hablamos de pseudofoliación etimológicamente, ¿qué significa? Una falsa exfoliación, ¿okay? ¿Y cuál es la verdadera exfoliación? Sí se presenta en el ojo también, sino que no la vemos mucho. En general fue descrita, bueno, también de los primeros años de 1900, en este caso Bock en el 1925, evaluaba trabajadores que justamente tenían actividades asociadas a altas temperaturas. Entonces lo que él describe es como que si el cristalino, la parte superficial, se comenzaba a desdoblar, como dice ahí, una deslaminación de la cápsula anterior. Entonces, esa es la verdadera exfoliación. Volviendo ya a la pseudofoliación, ¿por qué se libera este material? Bueno, esto sigue en constante estudio en realidad, pero ya se ha hallado algunos de los genes, y el gen más importante es el que ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva, el LOXL1, ubicado en el cromosoma 15. Ese es el gen que da pie al desarrollo, a la liberación de este material. También se han realizado algunos estudios, incluso del humor acuoso, y curiosamente se ha visto que hay menos cantidad de ácido fólico. Entonces uno se pone a pensar, curioso, cuando uno vuelve a las bases de las enfermedades, sería interesante dar a los pacientes con pseudofoliación vitamina C. Eso ayudaría a que no se libere más pigmento, más material, fibrilar. Bueno, en fin, ahí se los dejo. ¿Dónde se deposita? Bueno, en todas las estructuras. Y básicamente en las estructuras que en la parte quirúrgica a nosotros nos importan muchísimo, que es el iris, la pupila, la zónula. Automáticamente, los que operamos catarata, cuando escuchamos pseudofoliación, ya estamos pensando en debilidad zonular.
Entonces, eso es el problema. Y por ahí alguna zona que a veces queda un tanto olvidada es la córnea. También se deposita en el endotelio, sino que no lo vemos muchas veces. A veces hay que verlo con otro tipo de exámenes. Pero, bueno, ya después vamos a volver a la córnea. Antes de eso, un poquito de estadística. Algunos datos perturbadores. Prevalencia global 6.2%. Se dice que en este año aproximadamente tenemos 120 millones de personas con este síndrome. Y por ahí 1 de cada 4 pacientes con glaucomas de ángulos abiertos probablemente se asocia a pseudofoliación. Y digamos, el riesgo más importante, y es lo que hay que tener en cuenta, que cuando ustedes detecten un paciente con pseudofoliación, incluso que pueda tener la presión normal, ojo, 1 de 3 aproximadamente de esos pacientes en 10 a 15 años puede desarrollar glaucoma. Entonces, automáticamente un paciente con pseudofoliación, que puede ser normotenso, que no tenga antecedentes de glaucoma, ya tiene que volverse un sospechoso de glaucoma para ustedes. ¿Y por qué le decimos que el paciente tiene que ser sospechoso de glaucoma? ¿Por qué lo titulamos al paciente? Porque obviamente si le decimos todo está normal, vaya tranquila, la próxima consulta va a ser en 5 años, ¿no? Pero si lo titulamos al paciente como sospechoso de glaucoma, va a venir por ahí máximo al año siguiente. Y eso al menos nos va a permitir un control. Ok, volvemos a la córnea. Entonces le decía que también se deposita en la córnea, ¿no? Entonces estos son microscopías confocales. Esas áreas blanquecinas, hiperreflectantes, son justamente depósitos de pseudofoliación en la córnea. Y es por eso que se genera una alteración en la estructura, en la función endotelial. Entonces, ojo, pseudofoliación no solamente es glaucoma, sino también es endoteliopatía, disminución de la población, alteración de la configuración. Entonces, mucho cuidado con estos pacientes. Depósitos en el iris, por supuesto, lo hace más rígido, altera la función muscular, no solamente del esfínter, sino también del dilatador. Es por eso que esos pacientes no dilatan adecuadamente cuando uno quiere operarlos de catarata. ¿Okay? El cristalino es donde principalmente lo observamos en la mayoría de ocasiones, ¿no? Ese es el signo clásico de la diana o de tiro en blanco, donde observamos un centro un poquito más translúcido, medio opacón, la periferia media, vamos a señalar con esto, la periferia media un poco más libre. ¿Por qué? Porque el juego que hace el iris, la pupila, va barriendo ese material, es como que lo va limpiando. Y finalmente ya la periferia como tal, nuevamente vemos el collarete de pseudofoliación, ¿no? Acá se logra apreciar mucho mejor. Catarata. Los pacientes con pseudofoliación tienen un desarrollo más frecuente, más acelerado de catarata. ¿Y esto por qué? Porque la pseudofoliación viene con un tema de envejecimiento. Acelera el envejecimiento del ojo. ¿Okay? Entonces, eso hace que se desarrolle catarata. Y fuera de eso, la complicación en el manejo, ¿no? Hablamos de la debilidad celular. Esos son algunos signos, ya no tanto indirectos sino directos, cuando vemos ya facodonesis, ¿okay? Ya una diálisis que puede ser visible a la hora de la cirugía. Ojo, un tip, si ustedes quieren ver, y eso es más que todo para los residentes, si ustedes quieren ver facodonesis en un paciente con pseudofoliación, en vez de dilatar al paciente, colóquenle una gota de pirocarpina. ¿Por qué? Porque ahí con esa gotita de pirocarpina ustedes van a relajar la sonda. Entonces van a ver que el cristalino por ahí se mueve más. En cambio, cuando está dilatado, la sonda está tensa, ya no le dan pie a que juegue el cristalino y se les puede escapar. Bueno, y acá como para que se despierten un poco de terror, es un video de un paciente mío, yo como siempre molestando a los de retina. Bueno, no se escucha el audio. Quisiera saberlos. ¿Y qué es lo que va a pasar el día que lo sepa? Ya sé mucho que te gusta de esto. Conozca sus límites, joven Wayne. Batman no tiene límites. Pero usted sí, señor. Pues no quisiera saberlos. ¿Y qué es lo que va a pasar el día que lo sepa? Ya sé mucho que te gusta decir.
casos extremos, por supuesto, ¿no? Entonces, pero hay pacientes con pseudofoliación muy avanzada y llegan así. E incluso, por ahí, seguro alguno de ustedes ya ha visto un paciente en que el cristalino ya se luxó completamente al segmento posterior. Sigamos hablando un poquito ahora del ángulo, la famosa línea de San Paolesi, ¿no? Y eso es porque hay aumento también de pigmento en pseudofoliación. Y es curioso esta pigmentación, por ahí la comparaban. Bueno, no sé si le decían sal y pimienta, por ahí como las olas del mar, creo que el doctor Vargas, y eso me comentaba uno de mis profesores, el doctor Teruya, que el doctor Vargas de Lino le decía que se parecía a esa huella que deja las olas sobre la arena, ¿no? Entonces, muy parecido a la pseudofoliación. Es un material que se deposita, ojo, por encima de la línea de Schwal, o sea, puede estar en la línea de Schwal y por encima. No es netamente la línea de Schwal. Esa por ahí a veces es una pregunta que le hacemos los residentes. Todo es por encima. Pero muchas veces nos emocionamos, ¿no? Línea de Schwal, línea de San Paolesi, ¿no? Asociado no solamente a pseudofoliación, también puede estar en síndrome pigmentario. El mecanismo de producción de glaucoma ya lo mencionamos, obstrucción de la malla clavicular, pero ojo, esto constituye un glaucoma secundario de ángulo abierto, pero también puede presentarse un cierre angular por la pseudofoliación, es decir, un glaucoma secundario de ángulo cerrado. ¿Por qué? Por la debilidad sonular hay una anteriorización del diafragma irido-lenticular y eso me va a ir cerrando el ángulo. Algunos factores, esto es más teórico, factores o mecanismos de por qué se produce un glaucoma de ángulo abierto, un glaucoma de ángulo cerrado, pero básicamente es obstrucción trabecular y el otro es cierre por el adelantamiento del cristalino. Ya hablando de glaucoma pseudofoliativo, ¿por qué le digo que es el cuco el que nos da terror? Porque todo va mal en este caso. El pronóstico es peor, el avance es más acelerado, la respuesta al tratamiento es menor, es decir, no nos da tregua el glaucoma pseudofoliativo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos puede ganar la partida. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, al igual que la mayoría de glaucomas, tenemos todas las herramientas disponibles. Medicamentos, aunque la respuesta quizá no sea buena, láser, trabeculoplastia, también vamos a hablar un poquito de eso, y obviamente las diferentes herramientas quirúrgicas. Acá para mencionarles un estudio sobre el medicamento, oye, ¿qué análogo de prostaglandina puede ser mejor? ¿Qué le doy? Latanoprost, travoprost. Bueno, por ahí los estudios no se inclinan hacia ninguno de los análogos de prostaglandina, por ahí tienen la misma eficacia. Sobre la trabeculoplastia, ¿de qué es efectiva? Es efectiva porque la hipótesis es de que esto como que limpia, como que barre, ¿okay?, lo que es este material fibrilar del trabéculo, y eso me puede dar una mejor respuesta al inicio, incluso mejor respuesta que en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Como pueden ver ahí en ese estudio, la referencia está abajo, el promedio de reducción fue de 6 milímetros en los pseudofoliativos y en el ángulo abierto fue de 4.4. Entonces, la eficacia fue buena en el momento, pero a largo plazo se invertía la cosa. Es decir, duraba más, digamos, la eficacia en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto que en los pseudofoliativos. Y se contó una falla aproximadamente de 1 de cada 2 pacientes. ¿Okay? Un tip quizás para los que piensen realizar trabeculoplastia en pseudofoliación, que obviamente es una buena alternativa, considero yo, usar bajos poderes. Porque si usan un alto poder, van a liberar mucho material fibrilar y se genera mucha inflamación. Y a veces pasa que tenemos picos hipertensivos. Y ojo, están descritos que esos picos hipertensivos post-trabeculoplastia conllevan una cirugía de glaucoma. Entonces no vayan terminando ustedes con el paciente diciéndole, bueno señor, no solamente no le funcionó su trabeculoplastia, sino hay que pararlo. ¿Okay? Entonces probablemente ese paciente ya no vuelva con ustedes. Cirugía, tenemos todas las alternativas. Gold estándar sigue siendo la trabeculectomía,
también las cirugías no penetrantes. Cirugía angular es un territorio para explorar. Estamos hablando que la obstrucción está en el trabéculo, que significa que si nosotros hacemos una trabeculotomía, por ejemplo, con diferentes métodos, podríamos obtener un buen resultado. O finalmente ya, en casos de falla, podemos hacer terapia láser o dispositivo de drenaje. Algunas recomendaciones para cirugía de catarata, ¿ok? Bueno, primero las advertencias, ¿no? Todo lo que nos viene, pupila que no dilata, debilidad celular, aponesis, en fin. Y las complicaciones hay que tenerlas en cuenta, nosotros sobre todo como glaucomatólogos, controlar los picos hipertensivos, ¿okay? Algo que no hacemos, lo comentamos con la doctora Quesada, no controlamos la hipertensión en los postoperatorios, así sea solamente de catarata. Nuevamente los cuidados postoperatorios, ojo con el tema de la córnea, que puede incluso descompensarse. Uno se pregunta, oye, si todo ha ido muy bien, ¿por qué veo un edema? Porque no le para importancia a la córnea. Finalmente las conclusiones, sabemos que la pseudofoliación es un material fibrilar que se deposita prácticamente en todas las estructuras intraoculares. Ahí tienen el gen al que se asocia. Es la primera causa de glaucoma secundario de ángulo abierto, ¿okay? Aproximadamente 30% de pacientes, es decir, 1 de 3 con pseudofoliación, se proyectan a hacer glaucoma, ¿okay? La PIO, se eleva por la obstrucción, y esto a veces puede ser mayormente unilateral. Siempre vamos a ver un poquito de asimetría en cuanto a la hipertensión, ¿okay? Entonces eso también es un signo clave. Rápida progresión en cuanto al glaucoma y probable respuesta al tratamiento. Son pacientes que en general uno tiene que ir pensando en un tratamiento quirúrgico mañana más tarde. Muchas gracias.